Amén, gloria al Señor. Sean bienvenidos al podcast de hoy. Qué maravilloso estar una vez más con ustedes. Hoy vamos a ver un excelente tema acerca de cómo tener un encuentro verdadero. ¿Se ha preguntado usted en alguna ocasión cómo realmente sé que he tenido un encuentro total con el Señor Jesucristo? Ese es el tema que vamos a ver en el podcast de hoy. Estamos en la 5ª temporada y sea bienvenido. Damaris Cornejo les saluda. Si tiene ahí su Biblia, puede ir ya buscando el versículo que vamos a tomar como inicio, y si no, a través de su celular, a través de su móvil, también puede usted ahí descargar lo que son las distintas aplicaciones para tener siempre una Biblia a la mano, ya que eso es lo que nosotros pues siempre vamos a darle a usted, que siempre tenga la palabra del Señor a la mano. ¡Qué bendición! Vamos a ocupar el primer versículo del día de hoy, que se encuentra en el libro de Mateo. Vamos a irnos para Mateo y vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús nos quiere hablar el día de hoy. ¿Sabe que este tema es tan importante en la vida del cristiano? Porque como hijos de Dios hay un momento donde recibimos al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y reconocemos que somos pecadores y que necesitamos lo que es el milagro de la cruz para poder llegar al Padre, para que nuestros pecados sean perdonados. Desde el momento que nosotros aceptamos, vamos teniendo un cambio en nuestra vida. Pero este mensaje es para usted, mi querido hermano, que siente que le falló al Señor. Y usted dice, pero si soy hijo de Dios, si yo acepté al Señor Jesús, ¿cómo es que aún le sigo fallando? ¿Cómo es que aún sigo en esta situación de pecado? Hoy vamos a ver una hermosa historia acerca de un hombre que creyó estar haciendo lo correcto, pero en realidad necesitaba un encuentro verdadero. Dice el libro de Mateo, ya lo tiene, Mateo 11:28. Recuerde que hoy nos puede encontrar a través de YouTube, porque es una manera más fácil para que usted pueda también mandar esa predicación a aquellas personas que lo están necesitando. Mateo 11:28-29 dice de la manera que está escrita. Estas son palabras del Señor Jesús cuando Él estuvo acá en la tierra. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vean qué interesante la palabra del Señor. Aquí el Señor está haciendo una invitación. El Señor Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Generalmente tenemos un encuentro verdadero con el Señor Jesucristo cuando el pecado nos ha golpeado, cuando nos encontramos a punto de caer en aquel precipicio, cuando estamos tan agobiados por situaciones de este mundo. Y nosotros decimos, Señor, pero realmente yo te amo, pero no sé por qué no puedo dejar esta situación en la que estoy. Cuando usted empieza a clamar al Señor, el Señor que es fiel y justo para perdonarnos, Él tiene un encuentro con nosotros. ¿Cuándo será y en qué manera será con usted? Así como cuando conocemos al que es nuestro esposo y nos ponemos a hablar con distintas esposas, cada matrimonio tiene su historia de encuentro, cómo se conocieron y cómo inició una relación. No es algo que esté establecido que así debe de ser, sino que cada historia es diferente. Lo mismo es un encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Por qué le traigo este tema el día de hoy? Yo nací dentro de un hogar cristiano, como muchos lo saben, mis padres son pastores, y la semilla del Evangelio fue puesta en mí desde mi niñez. A la edad de los 8 años, yo en escuela bíblica, el pastor, que era mi padre, hizo el llamado y yo acepté. Porque ya yo ya podía tomar una decisión si seguir al Dios de mis padres o no. Y ellos me fueron sembrando la semilla del Evangelio. Pero llegó un punto donde yo me hice ya una persona mayor y tenía que tomar mis propias decisiones. Y ahí yo tenía que tener ya un encuentro verdadero. ¿A qué me refiero con un encuentro verdadero?
Ese encuentro verdadero es cuando empezamos a tener una comunión íntima ya con el Señor Jesús. Cuando empezamos a tener ya una relación. Ya no vamos a la iglesia porque nuestros padres nos dicen que tenemos que ir o porque alguien nos invita. Ya es algo que van haciendo del corazón. Y todas las decisiones que vamos tomando, las hacemos tomado de la mano del Señor. Entonces en una ocasión yo me encontré en esta situación y el Señor me dijo: venid a mí, hija mía. ¿Por qué? Porque la situación del pecado me estaba golpeando. Yo ya era una persona mayor que ya tenía que tomar mis decisiones. Y el Señor Jesús un día tuvo un encuentro verdadero conmigo. ¿Y cómo lo sé? Porque ese día mi vida fue transformada a tal punto que llegué a aborrecer el pecado y aquella situación que estaba agobiando mi vida. Desde ese día yo empecé a tener ya una relación con el Señor más profunda y por eso ahora predicamos. Por eso hablamos de un Jesús que murió en la cruz, un Jesús que un día llegó a una oficina donde me encontraba totalmente sola, donde yo estaba totalmente triste, en una situación muy difícil. Y Él, en mi caso, se presentó como un amigo. Yo pude sentir su presencia en ese lugar y desde ese día hasta la fecha, mi vida nunca más volvió a ser la misma. Él me enseñó el camino por el cual no debería de ir, porque Él escuchó mi clamor. Ese es el Jesús al que nosotros predicamos. Quizás muchos dicen: Jesús no ha venido, Jesús es una historia más. Yo le puedo decir con toda certeza que el Señor Jesús hace más de 2000 años estuvo acá en la tierra. Él murió por nuestros pecados y aquel mismo Jesús que tuvo un encuentro conmigo y mi vida fue cambiada totalmente. Él este día, a través de este podcast, a través de su servidora, le está llevando esta palabra directamente hasta su vida, porque Él quiere transformar, Él quiere tener una relación total con su vida. Cuando usted empiece a buscarlo de todo corazón, que es el último versículo que vamos a ocupar, pero antes de eso, usted se preguntará: ¿y habrán historias así en la Biblia? Realmente sí. En el libro de Juan encontramos la historia de la mujer samaritana. Esta mujer fue transformada desde el momento que tuvo aquel encuentro verdadero. Pero más adelante en el libro de los Hechos encontramos un personaje que en lo personal es uno de mis personajes favoritos. Y yo digo, un día vamos a estar en el cielo y le voy a decir: yo leía tus historias y tus historias cambiaron a muchas personas, porque fue alguien que escribió muchísimas cartas. Creo que muchos ya saben de quién estoy hablando. Así es, vamos a ir al libro de los Hechos en su capítulo 26. Vamos a hablar de este hermoso personaje, una vida totalmente transformada. Vamos a hablar de Saulo de Tarso. El nombre Saulo de Tarso es porque era de la ciudad de Tarso. Es como que ustedes digan Damaris de ciudad Marsella. No es que Marsella sea mi apellido es Cornejo, sino que es de la ciudad donde actualmente estoy viviendo. O en este caso era del lugar de origen de Saulo. Entonces por eso se le conoce como Saulo de Tarso. Y vemos cómo este hombre perseguía en aquel tiempo a todos los discípulos, a todos aquellos hombres que habían decidido predicar el nombre del Señor Jesucristo. Y sabe, en aquel tiempo hablar de la gracia, cuando solamente se había escuchado hablar sobre la ley, eran tiempos muy difíciles. Y en el caso de Saulo, él perseguía a todos los cristianos con el fin de matarlos, porque él quería hacerlos desaparecer a todos. Estaba siguiendo a Dios a su manera. Y así es, muchas veces estamos haciendo las cosas a nuestra manera y pensamos que es lo correcto, pero el Señor Jesús, que es tan amoroso, Él no vio el pecado de este hombre, sino que Él dijo: voy a tener un encuentro con Él, pero será un encuentro de verdad, un encuentro directamente conmigo. Y un día que este hombre se dirigía a la ciudad de Damasco para seguir agarrando, para seguir metiendo a la cárcel, porque era su finalidad, a todos estos cristianos, a todos estos discípulos. Vamos a ver qué es lo que pasó en ese viaje. La Biblia no relata exactamente en qué iba él, si iba a pie, si iba sobre un caballo. No lo dice la Biblia, porque encontramos 3 pasajes bíblicos en el libro de los Hechos y en los 3
nos narra este pasaje, pero aquí lo relevante no es en qué iba él, sino qué es lo que pasó, porque a veces nos detenemos a ver datos y nos ponemos, es bueno estudiar la palabra del Señor totalmente, pero aquí lo esencial es el encuentro que tuvo este maravilloso personaje. Y vamos a ocupar el libro de los Hechos en su verso 26, ya que esta historia se encuentra 3 veces en el libro de los Hechos, pero vamos a ocupar cuando él lo está diciendo él directamente ya con sus palabras, ya que está defendiendo su causa delante de un rey. Y vamos a leer en Hechos 26, 12. Son varios versículos, pero nosotros lo vamos acá a leer algunos nada más para que usted conozca estos grandes personajes de la Biblia y cómo tuvieron un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Así es, amado oyente, amado usted que me está viendo, ya que algunos pues solamente nos pueden escuchar, hoy estamos en distintas plataformas y algunos pues nos pueden ver y escuchar. Y qué maravilloso, ¿verdad? Cuando nuestra vida es transformada. ¿Cómo sabe usted que tuvo un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo? Su vida nunca, nunca más será igual. Ocupado en esto estamos hablando del libro de los Hechos, iba yo a Damasco. Estas son palabras de este maravilloso hombre. A Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, estoy leyendo este pasaje porque aquí él da un poquito más de detalles, aquí él menciona que era el mediodía. Oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, vea qué maravilloso: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí vemos ya un Jesucristo glorificado. Ya un Jesucristo que ya había pasado por todo el proceso de la cruz y ya era un rey. Y vemos cómo con su poder y su gloria desciende una luz y cae sobre estos hombres. Pero el propósito era con Saulo. Y vemos como desde ese momento él tiene un encuentro verdadero ya con el Señor Jesucristo. Y le dijo, ¿por qué me persigues? Porque él, siguiendo a sus discípulos, lo que hacía era perseguir al Señor Jesucristo. Y en la parte donde dice, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué le habló en estos términos? Porque él sabía que en el caso de este hombre le iba a entender, aunque eran palabras que, si alguien es del campo, sí las puede entender totalmente, ya que cuando los animales van arando, el aguijón es algo con lo que van como puyando, se puede decir en palabras salvadoreñas, aquel animal para que pueda ir haciendo los surcos de una manera correcta. Pero cuando el animal es rebelde, no lo quiere hacer, él empieza a dar patadas y él mismo empieza a dar, por eso dice cosas con el aguijón, se empieza a golpear él mismo. Muchas veces nosotros así pasa. Necesitamos un encuentro con el Señor Jesucristo. El pecado nos está golpeando y nosotros nos estamos dañando, porque cuando aquí el Señor le dijo, dura cosa te he dar cosas con el aguijón, te estás destruyendo tú mismo, te estás golpeando tú mismo. Mientras nosotros rehusamos a tener un encuentro y una relación verdadera con el Señor Jesucristo, los dañados somos nosotros. El Señor, Él está con su brazo de amor siempre extendidos para que nosotros podamos tener un encuentro verdadero. La venida del Señor está súper cerca y Él viene por un pueblo, como lo hablamos en el podcast anterior, por un pueblo unido, pero primeramente unido con Él. Entonces es lo que el Señor para este año es lo que más nos ha dado para transmitirle a cada uno de ustedes, que el Señor quiere una relación personal. Y vemos cómo este hombre después llegó a ser llamado como Pablo, un gran apóstol. Ya en el capítulo 13 vemos que el escritor del libro ya le llama Saulo, a quien se le dice Pablo. Entonces vemos cómo la vida de él es totalmente transformada y él empieza a predicar y vemos que sí sufre mucho, pero también así va a tener su grande galardón este hombre, ya que él escribió una gran cantidad de cartas y todo el Nuevo Testamento el Señor le dio una gran cantidad de revelación de una manera increíble.
Usted quiere leer toda su historia, ahí está en el libro de los Hechos. Es maravilloso cuando empezamos a leer historias y vemos de hombres que han sido malvados, porque ese hombre era un hombre malvado, pero el Señor tenía un propósito con él. Solo vamos a leer acá unos versículos más. Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas. Vean qué interesante, a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es la revelación que ha llegado a nosotros también. Por eso predicamos del Señor Jesucristo, porque un día Él cambió nuestra vida, cambió nuestra dirección. Y muchos me pueden decir, es que el Señor Jesús no existe, es que ese es un mito. Yo le puedo decir con mi propia vida que el Señor Jesús ha transformado mi vida, y cuando nuestra vida es transformada por Él hay una verdadera convicción, y no hay ningún viento de doctrina que nos mueva, no hay ninguna otra persona que nos pueda mover en algo que nosotros le hemos vivido en carne propia. Esto es lo que le pasó a este gran personaje, y vamos a ir finalizando con el podcast de hoy. Y vamos a dejarlos con el último versículo que se encuentra en el libro de Jeremías. ¡Qué maravilloso! Jeremías 29, 13, 12 y 13. Ya lo tiene ahí, si no, pues ahí le está apareciendo lo que es el versículo, libro de Jeremías. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscarás de todo vuestro corazón. El Señor está viendo su angustia. El Señor está viendo cuánto el pecado lo está golpeando. Pero cuando usted va y le dice, Señor Jesús, deja a un lado el orgullo, porque mucho hombre, mucha mujer no quiere reconocer al Señor Jesús y quiere ir directamente al Padre, cuando el Señor ha dicho que el único camino para llegar a Él es a través de su Hijo. Pero nuestro orgullo, nuestra humanidad, quiere que hagamos a un lado el camino. Hoy el Señor Jesús nos dice, entrégame ese orgullo y búscame y hazlo de todo corazón, y entonces yo tendré un verdadero encuentro contigo. Qué maravilloso es, ¿verdad? Cuando nosotros nos humillamos y reconocemos que necesitamos un Salvador, que reconocemos a alguien. Usted puede decir, pero yo he escuchado mucho acerca de que no necesito a Jesús, pero si su vida está cada día en una situación tan difícil, dígale, Señor Jesús, yo quiero tener ese encuentro del que tanto hablan los cristianos. Sabe que el Señor se le va a aparecer. ¿De qué manera? No lo sé. ¿Cómo lo va a hacer con usted? No lo sé. Es algo, una experiencia personal. Y su vida, ¿cómo usted va a decir, he tenido un encuentro con el Señor? Su vida nunca más será igual. Su manera de pensar será diferente y va a empezar a amarlo de todo corazón. Y todo lo que va a hacer para el reino ya no va a ser porque se lo digan, sino que porque van a nacer dentro de usted. Y los frutos del Espíritu van a ir dando en usted aquel fruto cada día. Entonces es la manera que se reconoce cuando alguien ha tenido un encuentro verdadero. Mi amado amigo, mi amada amiga, ¿quiere formar parte de esta hermosa familia? ¿Quiere tener un encuentro con el Señor Jesús y empezar cada día a dar un paso de fe? Principalmente tiene que recibirle al Señor Jesús de todo corazón. En esta hermosa hora usted puede hacer esta oración conmigo. Ahí donde usted se encuentre, cerrar sus ojos y decirle, Señor Jesús, te necesito. Ven a mi vida, reconozco que tú eres Dios, que tú moriste en la cruz del Calvario. Perdona mis pecados, me arrepiento, soy pecador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si usted, mi amado amigo, mi amada amiga, hizo esta oración, su vida a partir de este momento va a empezar a tener un cambio. Usted va a empezar a caminar ya no usted solo, sino de la mano del Señor. Busque una iglesia donde congregarse, un pastor que lo pueda guiar y donde usted pueda empezar a tener una vida, como lo dice la palabra del Señor, una vida en abundancia, abundancia de paz, abundancia de descanso, abundancia de reposo. Estamos en un mundo donde hay tanto ruido,
donde hay tanta situación y hoy el Señor ha levantado una gran cantidad de predicadores, pero hay muchos que no quieren escuchar. No quieren ya escuchar la palabra del Señor, pero el Señor siempre está ahí hablando. El Señor siempre está llevando lo que es su palabra, porque Él no quiere que nadie se pierda. Dios bendiga a cada uno de ustedes, a los que han estado pendientes de estos podcasts por sus oraciones. Dios bendiga la vida de mis padres, que son fueron pues mis pastores por 36 años. Qué bendición, ¿verdad? Hermano René Obdulio, hermana Ana María de Pineda, y ahora pues el Señor nos ha permitido estar con el pastor Nelson Valencia y hermana Sandra aquí en lo que es la ciudad de Marsella, esto es en La Libertad. Así que siempre nosotros pidiendo sus oraciones. No se pierda el siguiente programa. El Señor siempre tiene una palabra para cada uno de ustedes. Será hasta la próxima. Reciban siempre un fuerte abrazo de parte de mi amado esposo Marcos Cornejo. Él pronto también estará con nosotros. Él siempre está ahí detrás de controles, ya que Dios le ha dado toda esta gran capacidad. Síganos ahí, denle clic a la campanita para que cuando subamos nosotros uno de los distintos podcasts le pueda aparecer la notificación. Mientras más esparcimos la palabra del Señor, puede llegar a más vida. Que el Señor le bendiga. Damaris Cornejo le ha saludado. Será hasta la próxima. Bendiciones.